tal como había prometido, tanto Andrés como Cristian van a proceder a resolver el examen final. Profesor, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, Cristian. Buenos días, alumnos. Voy a, para ello, proceder a compartir pantalla. Listo. Comenzamos entonces. Pablo, primera pregunta, profesor universitario, y Vilma, contadora, comenzaron una relación amorosa con convivencia, que a las pocas semanas se convirtió en tormentosa. Pablo, ya harto de ella, decidió terminar la relación unilateralmente, finalizando la convivencia y en contra de la voluntad de Vilma. Esta última, ante tanta indignación, acude a la policía acusando a Pablo de haber querido violentarla sexualmente. Inmediatamente la policía captura a Pablo y el juez le dicta 2 semanas de prisión preventiva. En ese lapso, la madre de Pablo sufre una descompensación severa, llevándola a la muerte, y Pablo sin posibilidad de acudir a su entierro incluso. Luego de 2 meses de investigación, se determinó la inocencia de Pablo. En el presente caso, ¿qué es lo que ocurre? Ahí la respuesta correcta, evidentemente, era la alternativa C, porque se configuran 2 tipos de daños, ¿no? En la vida de Pablo, sobre todo cuando esta exnovia actuó de manera dolosa y con la intención de dañarlo, ¿no? De acusarlo falsamente. Como que luego, como señala el texto, se comprobó después, ¿no? Que fue inocente de toda acusación. Por lo tanto, se le generaron muchos inconvenientes producto de esa falsa acusación, y hay claramente 2 tipos de daños, ¿no? Daño a la persona, como por ejemplo daño a la reputación, concretamente daño a su honor, máxime si es un profesor universitario, y hay una imagen o hay una exposición mayor a la cual por su propia profesión está sometido, y hay una reputación que estaría claramente siendo afectada por esa sola acusación. Y segundo, también hay un daño no solamente a la persona, sino también moral, en el sentido de que el solo hecho de haberle imposibilitado, producto del encarcelamiento, de la prisión preventiva, de no haber estado en los últimos días de vida de su madre, o de haber asistido a su velorio, o a su entierro, o a su sepelio, también eso es obviamente una afectación emocional a su psiquis, y por lo tanto eso es también conocido como el clásico daño moral. Entonces, habían esos 2 tipos de daños presentes en este caso, y por lo tanto la respuesta correcta es clave C. En el presente caso se configura tanto daño moral, imposibilidad, por ejemplo, de acompañar a su madre en sus últimos días de entierro, como también daño a la persona, concretamente daño al honor en la esfera jurídica de Pablo. Por lo tanto, pregunta 1, clave C, respuesta correcta. Pregunta 2. Roberto es un joven empresario de 23 años quien tiene una feliz relación con Melissa, su novia de toda la vida, y con quien tiene expectativas de formar una familia más adelante. Él, siempre precavido, optó por redactar su testamento, en el cual incorporaba ya como heredero de su fortuna a Pedro, el hijo que esperaba tener antes de los 30 años junto a su novia. A los pocos días de haber celebrado dicho negocio jurídico, Melissa, que no está embarazada, sufre un accidente de tránsito, perdiendo la vida. Roberto, indignado, demanda por daños y perjuicios a Rodrigo, chofer del taxi que atropelló a María, pidiendo como única pretensión se le indemnice, en tanto como padre perdió la vida de su hijo, que ya había sido incorporado como tal en su testamento. En el presente caso, ¿qué le ocurre? Bueno, muy simple. Lo que está haciendo Roberto antes del accidente es colocar en el testamento a una persona que todavía ni siquiera ha sido concebida, ¿no? A un concepturus, alguien que habrá de ser concebido, pero como tal, como el mismo nombre lo dice, recuerden, concepturus es una ficción jurídica, pero que en términos reales no existe, y por lo tanto, si se alega que se le ha afectado o se le ha dañado a este concepturus, a esta persona que no existe,
pues no tendría mayores repercusiones prácticas en términos de indemnización, ¿no? En términos de reparación, porque no se puede reparar algo que todavía no existe. Entonces, por lo tanto, ahí la clave correcta era la alternativa D. El supuesto hijo de Roberto, digo supuesto en tanto es una ficción jurídica todavía su estatus, solamente por el hecho de haber sido colocado en el testamento, tiene esa calidad. En tanto ficción jurídica, no merece protección para el caso en concreto. Claro, para el caso en concreto, para el tema de recibir indemnización, que es lo que pedía Roberto, no tiene mayor atención, ¿no? Porque justamente se trata de una entidad no real y no puede repararse algo ante una expectativa como esa, en todo caso, no puede ser reparada porque no hay una realidad, no hay una entidad real sobre la cual recaiga un derecho para reclamar una indemnización. Por tanto, esa es la clave correcta en la pregunta 2. El supuesto hijo de Roberto, en tanto ficción jurídica, no merece protección para el caso en concreto. Pregunta 3. De acuerdo a la cátedra, señale la serie correcta de verdad y falsedad de los siguientes enunciados. Primer enunciado. La enunciación de los sujetos de derecho en el Código Civil es taxativa, falsa. Al contrario, es meramente enunciativa o ejemplificativa, ¿no? Enunciado 2. La sociedad de gananciales goza de autonomía patrimonial perfecta. También es falso porque las sociedades gananciales, como también se señaló en la diapositiva al inicio del curso, las sociedades gananciales goza de una autonomía patrimonial imperfecta. Es decir, en caso, por ejemplo, que las deudas no se logren pagar por el patrimonio de las sociedades gananciales, incluso los cónyuges eventualmente también podrían, ante la imposibilidad de pagar las deudas de la sociedad, tener que también verse afectados por su propio patrimonio, eventualmente, en el caso muy específico, pero por lo tanto no es una autonomía patrimonial perfecta, sino más bien imperfecta. Y el Código Civil lo señala en ese sentido, ¿no? En ese contexto. Por lo tanto, enunciado 2 también es falso. Enunciado 3. El concebido es objeto de derecho sui generis. Bueno, eso es falso, ¿no? Lo que es objeto de derecho sui generis, en todo caso, sería el cadáver, en todo caso, si que se quiere, ¿no? Pero el concebido, para empezar, no es sui generis y tampoco es objeto de derecho, ¿no? El concebido más bien es objeto de derecho y punto, ¿no? Sin mayores aditamentos a su calidad, digamos, ontológica de sujeto de derecho. Enunciado 4. La relación de persona y sujeto de derecho es respectivamente de género-especie. Más bien es todo lo contrario, eso es falso, ¿no? Lo que es género-especie es la relación sujeto-derecho-persona, no lo opuesto, que es como lo he puesto yo aquí en el enunciado. Por lo tanto, así como aparece en el enunciado 4, eso es falso, ¿no? Porque es a la inversa, más bien. Y quinto, los animales para la ley son objetos de derecho. No, al contrario, los animales para la ley sí son sujetos de derecho. Es más, la ley creo que les confiere incluso la calidad de que los animales tienen derechos y deberes, incluso, bueno, no sé si deberes, pero sí claramente le dota de ciertos derechos a los animales, ¿no? Y por lo tanto les da ya una categoría, los eleva a la categoría ya prácticamente de sujetos de derecho. Entonces, por lo tanto, en esa serie de la pregunta 3, todos los enunciados de esa serie son falsos y por lo tanto la alternativa que corresponde a esa falsedad de todas los enunciados es la alternativa E, todas falsas. Por lo tanto, la alternativa E es la clave correcta. Pregunta 4. Jaime acude a un laboratorio a dejar una muestra de semen para que sea examinada. Al cabo de unos días, toma conocimiento que dicha muestra fue vendida sin su autorización y luego destruida. En el presente caso, ¿qué ocurre? Ahí, por ejemplo, la clave correcta era ninguna de las anteriores, porque para empezar, para la cátedra, las células sexuales, en este caso, el material genético, en este caso el semen de Jaime, no es
no es un sujeto de derecho, por lo tanto, no es que se haya afectado, como dice la alternativa, la vida de los espermatozoides, el derecho a la vida de los espermatozoides, porque no es sujeto de derecho, ni tampoco la esperanza de fecundación de los espermatozoides, mucho menos, ni tampoco, como dice la alternativa C, Jaime puede demandar al laboratorio una representación de sus espermatozoides, tampoco porque no hay una autonomía jurídica, digamos, de acción, como si fuera un sujeto de derecho por parte de las células sexuales. Por lo tanto, la alternativa correcta en la pregunta 4 era ninguna de las anteriores, en tanto en cuanto las células sexuales justamente no son sujetos de derecho. Pregunta 5. De acuerdo a la cátedra, señala la serie correcta de verdad y falsedad de los siguientes enunciados. El derecho a la salud es el aspecto estático del derecho a la integridad. Cuando eso es falso, el derecho a la salud, como ya se había dicho en clase, es más bien el aspecto dinámico del derecho a la integridad, no el aspecto estático. Por lo tanto, enunciado 1, falso. Enunciado 2. El consentimiento informado es la facultad de información que tiene el médico para informar al paciente de las posibles consecuencias de la intervención médica. Bueno, acá es falso también porque no es la facultad de información que tiene el médico, no es una facultad, es un deber, es una obligación que tiene el médico. Por lo tanto, falso el enunciado 2. Enunciado 3. El fundamento de la esterilización reside en la política de natalidad del Estado. Falso también, porque el fundamento de la esterilización reside, entre otras cosas, también en el libre desarrollo de la personalidad de la persona. No se traslada el fundamento de la esterilización a las políticas públicas que pueda tener el Estado. Enunciado 4. En los métodos anticonceptivos se elimina la capacidad reproductiva. Falso también. En los métodos anticonceptivos no es que se elimine la capacidad reproductiva, lo que se hace en todo caso es no eliminar la capacidad reproductiva, sino controlar la capacidad reproductiva, controlarla o regularla, pero sin eliminarla en todo caso. Lo que más bien ocurre, lo que sí ocurre en todo caso, la eliminación de la capacidad reproductiva con la esterilización, por ejemplo, ¿no? Que no es un método anticonceptivo. Alternativa 5, o enunciado 5. Uno de los fundamentos de la esterilización es el libre desarrollo de la personalidad. En efecto, es correcto. Por lo tanto, esa sí es verdadera. Entonces, la serie correcta de verdad y falsedad en la pregunta 5 es la alternativa E. ¿No? Las primeras 4 falsas, la última, la quinta, solamente verdadera. Por lo tanto, respuesta correcta en la pregunta 5, alternativa E. Pregunta 6. Roxana cursa el último ciclo en la Facultad de Ingeniería de la PUC. Tiene el anhelo de convertirse en la mejor ingeniera civil del país. De acuerdo a la cátedra, el fundamento de la protección de los derechos de las personas estaría representado en este caso por ¿qué cosa? Recuerden que también como una parte de las primeras diapositivas del curso era de que para la cátedra justamente el fundamento o, claro, el basamento de la protección de todos los derechos de las personas, más que un valor justicia, es permitir que todas las personas cumplan con su proyecto existencial, ¿no? Con su proyecto de vida. Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta en la pregunta 6. El fundamento de la protección de los derechos de las personas, en este caso, es la realización de su proyecto de vida que está en la alternativa E. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Pregunta 6, clave I. Pregunta 7. Francisco, todos los fines de semana, se viste de mujer, colocándose su traje de drag queen, y recorre todas las discotecas de Barranco. Sin duda, para el derecho civil, este tipo de conducta, ¿qué es? A ver, aquí, este es un comportamiento claramente que no es el de un transexual ni de un homosexual, y por lo tanto, conforme se ha visto en la cátedra, estos
estos dos comportamientos, el del transexual y el homosexual, sí son fenómenos estudiados por el derecho civil o de interés para el derecho civil como comportamientos que revisten una relevancia jurídica. En cambio, el de un travestismo o de cualquier otro comportamiento que no recae en estas dos figuras anteriores, o lúdico si quieren, en principio no es de interés o no es de relevancia jurídica para el derecho o para el derecho civil. Por lo tanto, lo que vemos aquí en este caso es un comportamiento de lo que se describe en la pregunta 7, que es más bien un comportamiento de travestismo, y por lo tanto, en ese sentido, en esa medida no tiene relevancia jurídica. Por lo tanto, en la pregunta 7, la alternativa correcta es la alternativa D. Este comportamiento no tiene relevancia jurídica justamente por tratarse de uno de travestismo. Pregunta 8. Gustavo, quien es practicante de la religión protestante, cursa el tercer año de secundaria en una escuela pública de la ciudad. Uno de los cursos es el de religión católica, el cual Gustavo no desea llevar, para lo cual decide conversar con el director del colegio, no obteniendo respuesta favorable a su petición. Según la cátedra, en este caso se estaría vulnerando. Bueno, aquí ya era importante la aclaración de la pregunta según la cátedra. Y para la cátedra lo que se está vulnerando aquí es el derecho a la identidad de Gustavo, o el derecho a la objeción de conciencia, para ser más precisos, que forma parte del derecho a la identidad. Acá la alternativa D dice A y C son correctas, pero el derecho a la libertad no, por lo menos para la cátedra, no tiene que ver, no forma parte del derecho a la objeción de conciencia, del derecho a la libertad, sino del derecho más bien a la identidad. Por eso es que únicamente la clave correcta en la pregunta 8 es alternativa C. Lo que se está vulnerando es básicamente y únicamente el derecho a la identidad, ¿no? Por lo tanto, esa es la alternativa correcta, la C en la pregunta 8. Pregunta 9. María, menor de edad, sufre... esta pregunta la voy a dejar para el final, y me voy a adelantar a la pregunta 16. Las anteriores que me estoy saltando las va a desarrollar Cristian en unos momentos. Entonces, continúo con la pregunta 16. El Código Civil peruano ha acogido la teoría de la subjetividad jurídica del concebido. En ese sentido, es falso que... Bueno, acá la clave correcta básicamente estaba muy complicada, era la alternativa E, ¿no? De acuerdo a la teoría de la subjetividad jurídica, que es la que acoge el Código Civil, el concebido es un sujeto de derecho privilegiado. ¿Y cómo se interpreta? Y esto también se explicó en cátedra y también está en las diapositivas, ¿cómo se interpreta que el concebido es un sujeto de derecho privilegiado? Bueno, básicamente que hay que darle mayores beneficios, una mayor tutela jurídica por su condición especial. En ese sentido, no podía aprovecharse de su desfavorecimiento o de su imposibilidad para actuar por sí mismo, al sobrecargársele de situaciones jurídicas de desventaja por su sola condición. Entonces, más bien por su propia naturaleza del concebido, y por ser privilegiado, debería darse todo lo contrario, y es decir, únicamente deben de primar las situaciones jurídicas de ventaja por encima de las de desventaja, ¿no? Y ese sentido es el que está recogido en la alternativa E, que las situaciones jurídicas de desventaja, deudas, por ejemplo, pueden ser mayores que la desventaja. Ojo que en la pregunta 16 lo que yo estoy preguntando es ¿qué es lo falso? ¿Cuál es la alternativa incorrecta? Y la alternativa incorrecta es afirmar eso de la alternativa E. Afirmar que las situaciones jurídicas de desventaja pueden ser mayores que la desventaja es un enunciado totalmente falso respecto de la teoría de la subjetividad jurídica. Todas las anteriores, de la A a la D, todas esas alternativas son verdaderas, son correctas en atención a la teoría de la subjetividad jurídica. Por lo tanto, la única alternativa falsa, que es lo que pide la pregunta 16, es la alternativa E. Y esa es la respuesta correcta. Alternativa E, pregunta 16. Incasel, pregunta 17, es la nueva marca peruana de celulares que acaba de salir al mercado. Su eslogan señala: nosotros sí tenemos la manzana completa, refiriéndose al logo de la competencia del iPhone, pero a mitad de precio.
En el presente caso, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, acá básicamente, como también se explicó en la clase y también consta en la diapositiva sobre reputación económica y publicidad comparativa, este tipo de afirmación, en donde, por ejemplo, yo hago una, una, una aseveración no contrastable por sí misma, que es nosotros sí tenemos la manzana completa, sí forma parte perdón, no forma parte de una publicidad comparativa, porque justamente afirmar ello, hacer esa afirmación es difícil de ser corroborada. ¿Cómo saber si yo sí tiene la manzana completa? No se puede contrastar, no se puede corroborar por sí misma, y por lo tanto esa aseveración no es una publicidad comparativa, y en ese sentido entonces sí lesiona las normas de competencia leal, digamos. Entonces, ahí, por ejemplo, la clave correcta, la pregunta 17 es la última, B y D son correctas. ¿Por qué? Porque en la alternativa B se señala lo siguiente: Incasel ha incurrido en un acto de competencia desleal. Sí, porque no ha actuado, no ha obrado conforme a la norma, no ha ejercido una publicidad comparativa en los términos que señala el INDECOPI. Y D, que Incasel explotó indebidamente la reputación ajena, claro, como consecuencia de lo anterior, ¿no? Justamente al haber hecho una información o al haber dado una información como publicidad de por sí misma no contrastable. Por lo tanto, pregunta 17, clave correcta, alternativa E. B y D son correctas. Pregunta 18. Lionel Messi, jugador del Barcelona de España, en una reciente entrevista se mostró jugando con una consola de PlayStation 4. Los directivos de PlayStation 4, al ver dicha entrevista, han lanzado un video publicitario donde se puede apreciar las imágenes de Lionel Messi jugando con la consola, y agregan un mensaje donde hace referencia que si Lionel Messi tiene una consola, ¿qué esperas para tener una? En el presente caso, claro, acá por ejemplo es muy evidente que la captación de la imagen no solamente es una captación aparentemente inocente o sin fines de réditos económicos, sino que más bien es todo lo contrario. Se hace una captación de la imagen, pero para explotarla económicamente, para obtener lucro, y esa sola acción, sin autorización previa por parte de quien aparece en la imagen, que en este caso es el jugador de fútbol, sí se configura entonces como una lesión a su derecho a la imagen, sobre todo en tanto y en cuanto hay una finalidad de obtención de lucro. Entonces, claramente se ha afectado su derecho a la imagen de este jugador, de Lionel Messi. Por lo tanto, la alternativa correcta de la pregunta 18 es la alternativa B. Existe una vulneración al derecho a la imagen. Pregunta 19. Renzo trabaja como chofer de la empresa DHL. Un desafortunado día, realizando una entrega de correos, atropella accidentalmente a una anciana de 70 años, dejándola en estado de coma. ¿Qué ocurre en el presente caso? Bueno, en el presente caso es un típico caso de responsabilidad civil, y en donde aquí no solamente responden por responsabilidad civil el chofer, sino que responde tanto el chofer del carro, pero no solamente responde el chofer, sino también la empresa donde trabajaba el chofer. Es decir, responden solidariamente tanto Renzo, que era el chofer, como la empresa a la cual trabajaba, que es DHL. Entonces, ambos responden solidariamente por responsabilidad extracontractual, ¿no? Y esa es la respuesta correcta en la pregunta 19. Renzo y DHL responden solidariamente por responsabilidad extracontractual. Pregunta 20. En el 2001, el bus en que viajaba Tomás se chocó al haberse quedado dormido el chofer, quedando aquel gravemente herido. En el 2004, Tomás se anima a demandar a la empresa de transportes. En el presente caso, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, acá había que tener en consideración dos cosas: las fechas, pero más que las fechas también el tipo de responsabilidad que se estaría generando. O sea, ¿es contractual o extracontractual el hecho? En este caso es un hecho de responsabilidad contractual, porque era un pasajero, y por lo tanto, si es contractual, recuerden que los plazos de prescripción en la contractual son 10 años,
y en este caso, desde que ocurrió el accidente, aún no ha transcurrido apenas 3, entonces está con suficiente tiempo todavía, le quedan 7 años más en todo caso para demandar. Entonces la respuesta correcta en la pregunta B, en la pregunta 20, perdón, es la alternativa D. Thomas aún puede demandar eficazmente a la empresa de transportes. Y voy a regresar a la pregunta 9 para que Cristian, si es que está ahí, por favor, pueda continuar con el desarrollo del examen. Gracias, Andrés. Dame 5 minutos, profesor. Buenos días, Andrés. Hola. 5 minutos, por favor, para arreglar la laptop. Ahorita empiezo. O si gustas, yo voy avanzando, Cristian, con la Ya estoy resolución. En todo caso, mientras ya, si alguien tiene dudas, consultas respecto de las respuestas que ha dado Andrés. Parece que no. A ver, no sé si Cristian, tú, o te espero, Cristian, porque yo si quieres también te puedo ayudar y avanzar con alguna tuya. Ya estoy. A ver, Perfecto. ayúdame en la producción de las diapositivas, por favor. A ver, buenos días, chicos. Buenos días. Nuevamente, profesor Andrés. ¿Qué tal? Nos quedamos en la pregunta 9. Se me puede ver y se me escucha bien, ¿verdad? Sí, Cristian. Escucharte sí, verte no, pero si tienes problemas no hay inconveniente. Ahí creo que sí. Perfecto. Cuando cambio respecto a la pregunta 9. María, menor de edad, sufre una violación por la cual queda embarazada. Luego de 5 meses, acude de emergencia al hospital, pues presenta fiebre y fuertes dolores. Los médicos determinan que por su corta edad, el embarazo se ha llevado a cabo con una serie de anomalías. Además, el feto no sobrevivirá y pondrá en grave riesgo la vida de María. Frente a ello, toman la decisión de realizarle un aborto a María. Y conjuntamente con su madre, están de acuerdo con el dictamen médico y autorizan el procedimiento. En el presente caso nos encontramos en un caso de las 5 alternativas mencionan los tipos de aborto que normalmente se tratan y los que están regulados en el Perú. ¿Cuál es el aborto? Por ejemplo, el preterintencional, mediante el cual se causa el aborto a la madre, pero sin intención. Todos estos abortos están regulados en el Código Penal. Sin embargo, como se ha explicado en clase, el único tipo de aborto que no es punible es el aborto terapéutico. ¿Por qué en este caso no podría ser, por ejemplo, el aborto eugenésico, ¿no? Que también, si bien es cierto, es punible, pero es un atenuante de los tipos de aborto? Se podría dar el caso porque, bueno, María ha sido víctima de violación, pero aquí el aborto no se está dando porque ella ha sido víctima de violación y esto le causa algún trauma, sino porque se está afectando gravemente la vida o la salud de María. Entonces, la alternativa correcta es la clave D. Se le está aplicando un aborto terapéutico porque del caso se desprende que la vida de María está en riesgo. Pregunta 10. Marque cuál de las siguientes teorías no define la naturaleza jurídica del concebido. Esta pregunta es bastante fácil porque está incluso en las diapositivas, ¿no? Bueno, todos sabemos que está la teoría del portus muleris, de la teoría de la ficción, la teoría de la personalidad y la teoría de la subjetividad jurídica a la que hace un momento Andrés hizo referencia, pues la adoptada por nuestro Código Civil, y la incorrecta es objetividad jurídica. Esa teoría no existe o no ha sido desarrollada hasta donde yo conozco. Entonces la clave correcta es la D, porque aquí se ha cambiado el término y la teoría de la objetividad jurídica no es una teoría que defina la naturaleza del concebido.
La pregunta 11. Felipe, quien sufre de Alzheimer, sale a comprar al supermercado. De regreso a su domicilio, toma el bus equivocado y se pierde. Su única hija, Doris, de 20 años, inicia la búsqueda de su padre por todo el distrito y mediante los medios de comunicación, sin éxito alguno. Actualmente, Doris tiene 27 años y ha agotado todos los esfuerzos por encontrar a su padre, pues dada su enfermedad y avanzada edad al momento de extraviarse, el señor Felipe tenía 81 años, ella ya perdió toda esperanza de encontrarlo. Es así que Doris pretende comenzar un proceso de sucesión intestada, por lo que previamente deberá, bueno, solicitar una declaración judicial de ausencia de Felipe. No, los efectos de la ausencia no permiten que se desencadene o se inicie un proceso de sucesión intestada. El de desaparición tampoco. No requiere iniciar ninguna acción judicial. Hasta transcurridos los años de que se perdió, se presume ausente. Tampoco esta es la alternativa correcta. Y no puede iniciar ninguna acción, pues no se han cumplido los presupuestos establecidos en el Código Civil para la declaración de desaparición. Ni la desaparición, ni la ausencia, ni la declaración de ambos dan lugar a que se pueda iniciar el proceso de, sea notarial o judicial, de sucesión intestada. La norma habilita para que le da los mismos efectos que la muerte natural a la declaración de muerte presunta. Recién ahí habilita para que los herederos puedan iniciar un proceso de sucesión intestada. Por tanto, María debería iniciar la solicitud de solicitar la declaración judicial de muerte presunta de Felipe, para recién ahí iniciar el proceso de sucesión intestada. Por tanto, la alternativa correcta es la D. Pregunta 2. En el caso de Nicolás Lucar versus Jacques Levy, por haber este último difundido imágenes de Lucar besándose con una mujer, que como saben era su ex esposa, en el ascensor del Hotel Los Delfines, se determina en la sentencia de apelación emitida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima que se ha afectado el derecho a la reputación de Nicolás Lucar. No se habla aquí del derecho a la reputación en este caso. No se ha afectado ningún derecho, pues el ascensor es un lugar público. Tampoco, porque como ya se ha explicado en clase, incluso en lugares públicos pueden haber, se puede ejercer el derecho a la intimidad. Y eso no da pie a que, porque en el presente caso, como recordarán, las cámaras tenían un objetivo distinto, que era el de la seguridad, ¿no? ¿Se ha afectado el derecho a la imagen de Nicolás Lucar? Tampoco, no se le está representando de distinta manera. Lo que sí se ha afectado es el derecho a la intimidad de Nicolás Lucar, porque a pesar de ser el ascensor un lugar donde puede transitar cualquier persona, las cámaras estaban ahí, como ya he explicado, por un tema de seguridad, ¿no? Y en todo caso esas imágenes deberían haber sido reservadas, por más público que sea el lugar. Por tanto, la alternativa correcta es la D, y se ha afectado el derecho a la intimidad de Nicolás Lucar, ¿no? Y así lo dice la Quinta Sala. La pregunta 3. En el caso de Claudia Chávez versus la Universidad San Agustín, según la sentencia del Tribunal Constitucional, es falso que la Universidad San Agustín no está obligada a dar una fecha alternativa de examen. Claro, esa pregunta es correcta. Lo que nos pide que digamos cuál es la falsedad de todas estas preguntas, perdón, de todas estas opciones. En este caso, la Universidad San Agustín no está obligada a dar una fecha alternativa del examen, simplemente porque Claudia Chávez profesaba una religión distinta, sin previamente haberse también informado el día del examen, cuándo iba a ser. Por tanto, esta es la respuesta incorrecta. La alternativa B, bueno, aquí hubo un error, es Claudia Chávez. Claudia Chávez no estaba obligada legalmente a rendir el examen, no, porque era una obligación derivada de un contrato entre la universidad y Claudia. La demanda respecto a la afectación a la libertad religiosa y a la educación fue declarada infundada. Sí, el Tribunal Constitucional declara infundada respecto a estos dos aspectos porque creen que no han sido lesionados los derechos a la libertad religiosa ni a la educación de Claudia Chávez. La demanda respecto a la devolución de los 520 soles fue declarada improcedente, es evidente porque en estos procesos constitucionales
no pueden ventilarse procesos civiles y mucho menos de resolución contractual o de indemnización. Por tanto, la alternativa correcta es la C. No se afecta el derecho de igualdad de los postulantes si el examen no se rinde simultáneamente. No, todo lo contrario, sí se afecta el derecho a la igualdad de los postulantes porque uno de los presupuestos para que el examen sea en igualdad de condiciones es que estos se rindan de manera paralela, ¿no? O simultánea. Al ya no darse así, Claudia Chávez podría tener una ventaja frente a los demás postulantes. Por tanto, la alternativa correcta es la clave C, pues el Tribunal Constitucional no dice esto, ¿no? Más bien todo lo contrario. Pregunta 14. Un partidario de Keiko Fujimori pretende denunciar por el delito de calumnia al caricaturista Carlín, pues alega que se le está acusando falsamente del delito de homicidio, lo cual afecta su prestigio. Según lo estudio en clases, nos encontramos frente a un caso de, como pueden haber visto ya en la imagen, una imagen típica de las carlincaturas que publica diariamente Carlín, y se puede visualizar a Keiko Fujimori acercándose al actual presidente, ¿no? Y en la escena atrás está el expresidente Martín Vizcarra con un cuchillo en la espalda, ¿no? Entonces, se está afectando el honor de Keiko, la reputación, la honra, que son la versión objetiva y subjetiva, ¿no? La honra y la reputación del derecho al honor, ¿no? En ninguna se quiere afectar la imagen, cómo Keiko se visualiza o cómo lo visualiza la colectividad Keiko, y tampoco su derecho a la imagen se está construyendo falsamente o se está utilizando, reproduciendo la imagen de Keiko. Más bien Carlín está ejerciendo su derecho a la sátira, como ya el profesor explicó en clase también, porque, bueno, es evidente que esta escena es irreal, ¿no? Normalmente el término puñalada a la espalda significa traición, ¿no? Entonces, la imagen da a entender que simplemente Keiko, cuando dice una cosa, al final termina traicionando sus propias ideas, ¿no? Y eso es lo que más o menos hace en su imagen, y no tanto que ella ha asesinado o quiere asesinar a Martín Vizcarra, ¿no? Es una escena bastante real que critica los cambios de postura políticos repentinos de Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es la alternativa E, ¿no? Carlín ninguna de las anteriores, porque Carlín ha ejercido su derecho a la sátira. Y respecto a la pregunta 15, respecto a las técnicas de reproducción asistida, marca la respuesta incorrecta. Aquí la respuesta incorrecta es bastante evidente, y esto ha sido bastante tratado también cuando han visto los casos de técnicas de reproducción asistida. Es el famoso artículo 7 de la Ley General de Salud. Por ejemplo, las otras opciones son correctas, ¿no? El parto no siempre determina la maternidad. Esa es una teoría también que se ha cogido de la legislación española. Los cedentes de los gametos para una inseminación artificial deben estar debidamente informados de la utilización de los mismos para técnicas de reproducción asistida. Claro, tiene que haber un consentimiento informado previamente de para qué se van a utilizar, cómo se van a utilizar estos gametos. La fertilización de la mujer es distinta a la fecundación in vitro. Sí, es completamente distinto, eso también se ha explicado en clase. No existe una regulación especial y específica sobre las técnicas de reproducción asistida en el Perú. Eso es justamente de lo que adolecemos. No tenemos todavía una regulación especial, y normalmente siempre nos remitimos a la Ley General de Salud y específicamente al artículo 7, ¿no? que más o menos dice que tiene que coincidir el material genético con el de la madre, ¿no? Y en este caso se han dado muchas controversias en torno a la interpretación del artículo 7, pero lo que sí es cierto es que no es una norma imperativa, ¿no? Y que el material genético no sea idéntico a quien tiene en su vientre al concebido, no implica que pues esté afectando una norma imperativa, porque en realidad el artículo 7 no lo es, ¿no? Y por tanto, la alternativa correcta es la alternativa B, que el artículo 7 de la Ley General de de Salud es una norma imperativa, ¿no? Porque no lo es. Bueno, creo que la 16 es la que ya ha resuelto Andrés. Bueno, entonces eso sería todo de mi parte. Si quedó alguna duda.
Ok, respecto a ello. sí, muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Andrés. Señores, si no tienen ninguna duda, bien, Cristian, Andrés, muchas gracias, Nada, profesor. ya los libero.